Gracias al Señor, bueno, por este día más, por una clase más, Dios mediante, vamos pues a seguir avanzando con estos temas que estamos estudiando en cuanto a los fundamentos de la fe, ¿cierto? Hay ciertos temas que para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, deberían ser fundamentales, ¿sí? Que deberían ser pues completamente claros. Entonces, el día de hoy vamos a empezar un nuevo tema que es referente a la iglesia, ¿cierto? Ya hemos estudiado como los principios fundamentales de la edificación, que fue lo primero que se vio, ¿sí? Luego hablamos algo importante sobre el pecado, porque el pecado ataca, daña, interrumpe, ¿cierto? La edificación que se está haciendo en nosotros. Y luego estudiamos pues que existía un juicio para ese pecado. Y entonces, como existía un juicio, explicamos el tema de la salvación y bueno, eso nos ha tomado varias jornadas. Ahora vamos a empezar a hablar un poco pues sobre lo que es la iglesia, porque claramente todos estos principios fundamentales, ¿sí? Toda esta obra de la salvación es porque el Señor está edificando una iglesia y porque nosotros hacemos parte de una iglesia, ¿cierto? Eso es lo que nosotros, o es algo que debería hacer parte de lo que estamos viviendo, pues como creyentes en el Señor Jesús. Entonces, la idea es hoy ir empezando con esa parte. Bueno, vamos a hacer una oración, pues antes de empezar, para que el Señor nos ayude a todos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por concedernos un día más de vida. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús por ayudarnos, Señor, a conectarnos y a buscar de ti, de tu palabra. Síguenos ayudando, enseñando. Guárdanos de nosotros mismos. Y por el contrario, sé tú enseñándonos en todas las cosas. En ti ponemos este tiempo para que tú nos seas edificando y esta edificación nos lleve a conocerte a ti, a darte toda la honra y toda la gloria, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amén, mis hermanos. Antes de empezar, pues yo quisiera que, si es posible, cada uno de ustedes me dijera o nos compartiera a los demás qué es la iglesia. ¿O qué idea tienen ustedes de iglesia? ¿O para qué es la iglesia también, cierto? Así como en unas palabras muy, muy corticas, ¿sí? Quisiera, no sé, dos o tres. ¿Quién se anima a decir? Yo creo que la iglesia es esto, ¿sí? Esto no se trata de un examen de quién va a decir lo correcto, quién va a decir lo incorrecto, no. Sino esto siempre es como para nosotros reflexionar un poco porque a veces tenemos un ideal de ciertas cosas, como cuando decimos, ¿qué es ser cristiano? ¿Cierto? Cristiana. Seguramente alguien daría un concepto, ¿sí? Según el enfoque o lo que ha vivido. Entonces, en cuanto a la iglesia, no sé, alguien sí se anima, mientras yo busco aquí la presentación. Bueno, buenas noches. Empiezo para romper el hielo. La Gracias. iglesia es pues básicamente es un grupo, no importa la cantidad, conformada por hijos de Dios o de personas que quieren, pues sí, básicamente buscar de Dios. No es un lugar, es básicamente la composición de varias personas, de los hermanos que básicamente creemos en Cristo y queremos aprender de Él. Amén, mi hermana, gracias. Gracielita, tú habías levantado la mano. Sí, señor. Bueno, yo creo que la iglesia somos como ese conglomerado, porque no solamente somos nosotros, sino todas estas personas que de una u otra forma al Señor le ha placido añadir para empezar a través de su Santo Espíritu edificar su obra en cada uno de nosotros.
El lugar en este momento pues no importa, sino en cada punto donde el Señor ha traído a todas estas personas y nos va añadiendo para que cada día crezcamos más en Él y en su conocimiento y podamos llegar de pronto a la perfección, bueno, a obtener como el carácter de Él y a edificarnos interiormente, no, no como el lugar específico donde nos congregamos, sino nosotros como personas. Amén. Listo, mis hermanas. Muy bien, sí. Ahora entonces yo les voy a compartir la pantalla, ¿cierto? Y vamos a empezar a ir viendo la presentación, pero estuvo muy bien lo que opinaron. Listo. ¿Me confirman si porfa están viendo ya la presentación? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, dentro de la teología, sí, digamos que cuando nosotros queremos estudiar ya los asuntos de la iglesia, pues bueno, hay una rama que se llama así la eclesiología, ¿sí? Que viene de dos términos, el término griego eclesia, ¿sí? Que significa congregación, ¿sí? Que significa iglesia, y logia, ¿sí? Que significa pues palabras o conocimiento, ¿cierto? O sea que es como la eclesiología es la doctrina, ¿sí? Respecto a la doctrina de la iglesia, el tratado acerca de la iglesia, ¿sí? Y esto hace parte pues de la teología sistemática, ¿sí? En su relación pues Cristo y la iglesia, el papel de la salvación, bueno, toda la disciplina, todo lo que hay alrededor de lo que desempeña la iglesia, o sea, nosotros, ¿sí? Como asamblea, como comunidad, como pues un organismo. Sí, y en término, pues en castellano, sí, pues es iglesia como tal, es el término que se utiliza en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y entonces es bien importante porque entonces este término eclesía, ¿cierto? Que se traduce en la palabra iglesia, porque pues el Nuevo Testamento, gran parte, la mayoría fue escrito en griego. Entonces muchas veces de esas palabras en griego que se traducieron al español como iglesia, la mayoría de esas palabras era esta palabra eclesía. Sí, que entonces viene de la preposición de eclesia, ¿sí? Del verbo calo que es llamar, ¿sí? Que es lo que generalmente entonces los hermanos dicen que esto eclesia significa es un llamado, los llamados afuera, ¿cierto? Y claro que eso tiene pues mucha relación y tiene mucho sentido en el que el Señor está haciendo, porque la congregación de los santos, la asamblea donde los santos están reunidos, es porque ellos fueron llamados afuera del mundo, afuera del pecado, ¿sí? Afuera de las corrientes que van en contra del Señor, ¿sí? Hemos sido ¿qué? Llamados. ¿Y por qué hablamos de nosotros? Sí, hablamos de nosotros como los cristianos, como los creyentes. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los verdaderos cristianos? ¿Quiénes son los verdaderos creyentes? Los que han oído la voz del pastor que llama. Y este pastor que llama y reúne a sus ovejas, ¿sí? ¿Para qué? Para pastorearlas, para cuidarlas, para enseñarlas, para alimentarlas. Entonces, cuando pensemos siempre en este término de iglesia, recordemos es que somos una iglesia porque somos esta congregación que hemos sido llamados, llamados al Señor y llamados a estar afuera del mundo, ¿sí? Eso es bien importante. De hecho, aún en el Antiguo Testamento, ¿sí? El Antiguo Testamento no fue escrito en griego, sino fue escrito en hebreo, pero este mismo concepto de llamados afuera o este mismo concepto de congregación, de asamblea, también claramente pues existía, ¿sí? Pero en este cambio, en este caso, la palabra que se usaba era cajal. Solamente que en el Antiguo Testamento, pues para no leer todo este texto que igual les queda, se utilizaba generalmente era como para esta asamblea de hombres que significaba el pueblo de Israel, ¿sí?
como que al pueblo escogido se le llamaba la asamblea. Pero lo que veo es que muchas veces en el cambio de hebreo a griego, ¿sí? La palabra cajal se pasaba a eclesía. Y entonces esto es bien curioso porque si uno luego esa eclesía la pasara al español, digamos que entonces quedarían versiones de la palabra, ¿sí? Digamos, en Hechos 7:38 sería, este es el que estuvo con la iglesia en el desierto, por ejemplo, ¿sí? Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres quien recibió oráculos vivientes para darnos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque claro, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pues existía una asamblea y esa asamblea en este caso era el pueblo de Dios, era el pueblo de Israel. Solo que ya en el Nuevo Testamento, ahora la asamblea de Dios, ¿sí? Ya no es solamente Israel, sino se amplía el marco, ¿cierto? Ya no solamente son los israelitas, sino ahora los israelitas más los llamados gentiles, ¿sí? Que eran aquellos que no eran del pueblo de Israel, o sea, pues nosotros los que somos de otras naciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre el Señor ha mirado a su pueblo como su comunidad, como su asamblea, como su iglesia, ¿sí? No solamente desde el Nuevo Testamento, sino aún desde antes. Pero recordemos que la obra de Dios es progresiva, ¿sí? Él va avanzando paso a paso y Él también va revelando de paso a paso y así es que nosotros vamos entendiendo el plan de Dios con la humanidad. Porque el plan de Dios con la humanidad no es como ya lo salvé y ¿qué hizo Dios? Nos dejó salvos por ahí en la tierra, sin nada, sin tener nada que hacer, sin un plan, sin un propósito. No, nos salvó para ahora, por medio de esa salvación, no solo introducirnos en Él y darnos su espíritu y ser uno con Él, sino ahora introducirnos en su familia, en su comunidad, en su asamblea, en su llamado, en su iglesia, ¿cierto? Entonces, pues ahora resumiendo, sí, en el Nuevo Testamento, pues bueno, la palabra es eclesía, ¿sí? Que significa asamblea, ¿sí? Se utiliza el término para eso, para simplemente denominar qué es la asamblea. Otra forma en la cual se utiliza pues la palabra eclesía, iglesia, la parte B dice que es para designar un conjunto de redimidos. O sea, cuando hay un grupo de personas que son redimidas por Cristo, eso, ahí hay eclesía, ¿sí? Aquí hay varios versículos, ahorita vamos a ver algunos de ellos, Efesios 5:25, ¿sí? La primera de las dos únicas veces que Jesús mencionó la palabra iglesia, mira, el Señor solo lo nombró dos veces, ¿sí? Pero queda registrado y sabemos que la palabra es inspiración divina. ¿Sí? En Mateo 16:18 tomó ese término, mira, en sentido universal, o sea, el conjunto de los creyentes de todos los tiempos y edades a partir del Pentecostés. Y esto es bien, bien importante, porque entonces como una parte de lo que decía Gracielita, a veces pensamos que la iglesia entonces solo somos nosotros. ¿En qué sentido? Nosotros 4, 5 o 10 o 20, según como sea el número, sea grande o pequeño, ¿sí? Entonces vamos a pensar que es que solo nosotros somos la iglesia. Y no es así, porque la iglesia es la suma de todos los creyentes en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, esto es bien, bien importante. Y otra parte la se dice para designar, eclesía, una comunidad, mira, local o congregación particular de los creyentes o santos. Y este es el sentido más corriente, o sea, el que más se usa de iglesia. Porque, o sea, todos los creyentes universales en el planeta Tierra, ¿sí? Ellos son la iglesia. Pero a veces, ahora, en la comunidad más pequeña en la que nosotros estamos, en nuestra ciudad o en nuestro barrio, este grupo, o en nuestra familia, este grupo de 2 o 3 que están reunidos en el nombre del Señor, ellos también son iglesia.
¿Sí? Ese es el sentido más corriente. La segunda vez que Jesús mencionó el término iglesia, en Mateo 18, lo hizo para referirse a una comunidad más local. Y esto nos va a enseñar pues varias cosas, porque entonces a veces, tristemente, hoy en día, bueno, también muchos años antes, hemos creído que entonces vemos una congregación, una eclesía, una asamblea de muchos números, de una gran cantidad de personas y decimos, ah, esta sí es una iglesia. Y entonces tal vez menospreciamos a esta iglesia donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor y creemos, no, 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 eso es un grupito ahí, sí, familiar, o eso es un grupito ahí, y no es así. No hay que menospreciar la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor pueden ser donde estén 2 o 3, ¿sí? O donde hayan 1000, 2000, 3000. Algunos versículos, pues, que eran los que se nombraban en la diapositiva anterior, donde aparecen, pues, la palabra eclesía. Hechos 19, 39. Y si deseáis saber algo más, en legítima asamblea será decidido, ¿ves? Aquí no se tradujo como iglesia, sino como asamblea, pero la palabra en el griego es eclesía. Efesios 5:25, los esposos, amad a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿cierto? Eclesía. La primera vez que el Señor lo mencionó, Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿sí? Pedro, Petra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cierto? El Señor salva y es la suma de los salvados son la iglesia. ¿Y el qué va a hacer con la iglesia? La va a edificar. ¿Sí? Y por otros versículos vemos que a la iglesia la limpia, a la iglesia la sana, ¿sí? A la iglesia la purifica, la iglesia la edifica, la santifica, ¿cierto? Obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Mateo 18:17 dice, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Aquí está hablando pues en el contexto cuando uno tiene un conflicto con un hermano, pues uno debe ir y entonces arreglar con ese hermano directamente. Si ese hermano no, entonces uno va y busca un testigo. Y si tampoco quiere escuchar, entonces uno va y busca 2 o 3 testigos para poder solucionar el asunto con este hermano o hermana. Entonces, y si no quiere escuchar, entonces ahí dice, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, ¿sí? Y si rehúsa escuchar a los de la iglesia, entonces sea para ti como gentil y publicano. Un caso de cómo llevar la disciplina en la iglesia, ¿sí? Entonces, aquí son algunos versículos donde aparece pues la palabra eclesía. Entonces, como el Señor en la primera parte dice, yo edificaré mi iglesia, pues aquí claramente está hablando pues de la iglesia universal, ¿sí? Porque son todos aquellos que han escuchado al Señor. Pero en cambio en el Mateo 18:17 ya estamos hablando de un asunto local, de algo más pequeño, de un grupo más pequeño en el cual unos hermanos han tenido un conflicto y para arreglarlo pues tuvo que ir avanzando, escalando el tema hasta que ya la iglesia local tuvo que escuchar ese caso. ¿Sí? Entonces, como decían mis hermanas, la iglesia no es un templo material, ¿sí? Porque a veces es lo que pasa, se ha cometido ese error y es que se cree que la iglesia es el lugar material, ¿cierto? Y bueno, es cierto que el lugar de reunión, ¿sí? Pues porque este grupo de personas, esta asamblea, pues muchas veces va a buscar un lugar físico en el espacio para reunirse que pues va a tener también pues cierta importancia, ¿cierto? Como va a ser la capacidad del lugar, qué tan grande es, sus condiciones acústicas para escucharnos unos a otros, escuchar alabanza, la prédica, el sermón, ¿sí? Sus condiciones para el estudio de la palabra, bueno, y los diferentes tipos de reunión que la iglesia puede desarrollar en cierto lugar. Es importante el lugar también en cierto grado. Sin embargo, no debemos perder de vista que un lugar
sagrado es todo aquel en que 2 o 3 creyentes se hayan reunidos en nombre del Señor. O sea, nosotros porque somos santos, no por nosotros, sino porque el Señor mora en nosotros. Un lugar porque va a ser santo, ¿sí? No por ese lugar en sí mismo, sino porque allí está la presencia del Señor y generalmente la presencia del Señor por medio de la presencia de la iglesia, que es santa, ¿sí? ¿Y por qué nuestros hogares son santos? Porque, bueno, porque en nuestros hogares estamos nosotros, los creyentes del Señor, donde ahora tal vez sea uno el creyente, o tal vez sean dos, o tal vez sean tres, ¿sí? Que están perseverando para dar testimonio del Señor, ¿sí? Y este lugar, pues, puede ser cualquier lugar, un piso, un apartamento, una casa, un local, ¿sí? Puede ser cualquier lugar. De hecho, los primeros creyentes, ¿quiénes eran los primeros que eran? Pues eran judíos que recibieron y creyeron al Señor, ¿sí? Y ellos, ¿dónde se empezaron a reunir? Por las casas, ¿sí? Aun cuando también se reunían muchas veces para orar, para partir el pan, ¿sí? E incluso iban al templo, ¿sí? Y allí predicaban y se reunían para escuchar aún la palabra que entre ellos se compartía. No la palabra pues que daban el sumo sacerdote en las tradiciones judías, sino que los hermanos predicaban aún en las puertas del templo. En su discurso en el Areópago de Atenas, Pablo destacó que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, que dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios que es grande, eterno y todopoderoso. Él no habita en cuatro paredes, ¿cierto? Que es lo que hoy quieren tristemente hacernos ver o creer, ¿sí? Entonces, recordando pues los versículos que acabamos de leer, están estos, Mateo 18:20, porque es donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto es bien importante, hermanos, y es tan sencillo y es tan profundo a la vez, porque es que aquí lo importante no es que estén 2 o 3, ¿sí? Sino lo importante es que ellos estén en el nombre del Señor Jesús. Un corazón sincero, una fe genuina, ¿sí? ¿Y qué dice el Señor? Los que se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿cierto? Esto es bien importante, hermanos, porque es que el centro, la base y el centro y el porqué de la iglesia es el Señor Jesús. No somos nosotros, no son los creyentes, no son los pastores, sino es que el Señor está por medio de su presencia, de su Santo Espíritu. Esa es la vida de la iglesia, que el Señor está. Y si Él está, está su gloria, está su paz, está sus bendiciones. Romanos 16:5. Y a la iglesia que está, ¿qué? En su casa. Mira aquí un mensaje de Pablo. ¿Ves? Porque ¿cómo se comenzaron a reunir los hermanos? Por las casas, ¿cierto? Y ese es un principio bíblico, ¿sí? El cual hoy en día deberíamos adoptar y hacerlo y mantenerlo en lo posible, ¿sí? Hasta donde seguramente tal vez la iglesia, una iglesia crece tanto que ya no cabe en una casa, ¿sí? Y entonces vamos a tener que pasar a un lugar más grande. ¿Por qué más grande? Porque, bueno, los hermanos, las hermanas también deberían estar cómodos, ¿cierto? Pues en el sentido de que, bueno, pues que haya unas buenas sillas, de que no sea un lugar frío, que si llueve entonces los hermanos se mojan, si los hermanos se pueden enfermar por el clima, se pueden quemar por el sol, ¿cierto? Tampoco pues entonces vamos a irnos al extremo de que vamos a tener el mejor lugar lujoso para estar completamente perfectos, porque no, eso tampoco es la centralidad, ¿cierto? Pero pues como todo, también hay cierto cuidado y delicadeza con los niños, con los hermanos adultos, las hermanas, los hermanos de la tercera edad, ¿sí? Y también por privacidad, por respeto. Pero entonces, ¿cómo empezaron? Y la iglesia que está en
su casa. Entonces, mi hermano, mi hermana, si alguna vez alguien se burla porque dice que usted se está reuniendo como iglesia en su casa, pues la persona que se burla claramente no ha comprendido cómo el Señor ha empezado su obra. ¿Sí? Y esto, claro, ya nos da a entender que la iglesia no es la casa, sino al contrario, la iglesia es la que va a la casa del hermano tal o la hermana tal que abrió sus puertas para que la iglesia, la eclesía, la asamblea, la comunidad de creyentes vaya y se reúnan en ese lugar. ¿Sí? Entonces, Hechos 2:46, mira, y perseverando que unánimes cada día en el templo, comentario que hacíamos. Aun cuando existía este templo, todavía el templo de Salomón, ¿sí? Los hermanos iban a ese templo y perseveraban predicando la palabra. Pero ¿qué hacían los hermanos? Mira, y partiendo el pan de casa en casa, ¿cierto? La cena del Señor, el partimiento del pan y el beber del vino para recordar la muerte y la resurrección del Señor en la cruz. ¿Y con dónde lo hacían? En las casas, de casa en casa. Compartían el alimento, ¿qué? Con alegría y sencillez de corazón. Entonces, cuando la iglesia se reúne, ¿qué debe haber? Alegría y sencillez de corazón. Y aún más cuando nos reunimos, ¿sí? Para partir el pan del Señor. ¿Y también para qué? Alabando a Dios, para alabar a Dios. Y teniendo favor entre todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a ellos los que iban siendo salvos. O sea, de la iglesia, ¿de qué se reúne? De todas aquellas personas que el Señor va salvando y las va añadiendo a la iglesia. Porque uno de los fines de ser salvos, mis hermanos, pues es claramente ser añadido a la iglesia del Señor, a su pueblo. Y cada uno donde nosotros estemos, ¿sí? Pues la idea es que los que están cerca a nosotros, pues sean añadidos a la iglesia en la cual nosotros también nos reunimos, para crecer con ellos, con alegría, con sencillez de corazón. ¿Cierto? Permítanme aquí un segundito, cierro la puerta. Qué pena, mis hermanos. Entonces, eso es importante. ¿Y la iglesia para qué es también? Vamos a ir introduciendo algunas cosas para que el mundo, para que el pueblo vea esas buenas obras y tengan buen favor con la iglesia. Que la iglesia tenga un buen testimonio en el mundo y el mundo pueda ver. Y así la tierra sea mejor preparada para que las personas reciban el evangelio. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, a lo que leímos ahorita, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos. Y esto es para romper y destruir ya esa idea de que creer que cuando nosotros construimos un local, ¿sí? Construimos un templo y a ese templo lo denominamos la iglesia tal, esa es la iglesia. Pues entonces eso está mal, el denominarlo como iglesia y decir que ese es el templo de Dios y que ese es el templo consagrado a Dios y que ese es el templo donde se debe adorar a Dios. Pues eso es falso, porque es que el templo de Dios son las personas, ¿cierto? Como hemos leído, como hemos dicho, y esas personas, claro, ellas pueden construir un lugar, ¿sí? Un salón grande, porque ya son muchos y ya 100, 200, 300 personas, 1000 personas ya no caben en una casa, ¿sí? Entonces, claro, esa iglesia puede construir un lugar, más aún así ese lugar no es la iglesia, ese lugar es el lugar donde la iglesia se reúne y donde la iglesia tiene sus lugares. Porque si la iglesia se va y se reúne en un parque, pues la iglesia está en ese parque. Por eso entonces cuando uno dice voy a ir a la iglesia, uno no lo debe decir porque va a ir a un lugar físico, sino porque va a ir a encontrarse con sus hermanos, ¿cierto? Esto es importante porque esto nos destruye la idolatría a los lugares, la idolatría a los templos. ¿Qué hacían los apóstoles? Ellos le dijeron al Señor Jesús, Señor, mira estas piedras, hablando del templo. Mira qué piedras, mira qué columnas, mira esto. ¿Y qué dijo el Señor?
de cierto digo, no quedará piedra sobre piedra. Porque lo importante ni siquiera era el templo, sino que en el templo estaba la presencia de Dios. Así a veces, tristemente, nosotros podemos decir, hoy en día existen muchas congregaciones que tristemente hacen que los creyentes pongan los ojos en que su salón es grande y su salón es cómodo y tiene pantallas y tiene un buen sonido y bueno, pues gracias al Señor que les ha provisto para eso. Pero el centro en el cual la iglesia, los hermanos, debemos poner nuestros ojos y nuestro corazón no debería ser eso. Nosotros no deberíamos atraer a los cristianos nuevos porque tenemos las mejores sillas, los mejores instrumentos, la mejor alabanza, el mejor lugar. No, porque eso entonces, ¿qué va a sembrar? Una mala fe. Y eso no va a sembrar sencillez de corazón. Y entonces, cuando los hermanos se quieran reunir en 2 o 3 en una casita o en el campo, van a menospreciar. Y tristemente hoy en día eso pasa mucho. ¿Cierto? Ni siquiera por los pastores. No, es que está este pastor y este es el ungido de Dios y él, ni siquiera él es el centro. El centro de la iglesia es el Señor. Entonces, la iglesia no es un templo material, ¿cierto? El mismo Señor Jesús había dicho a la mujer samaritana que la hora viene cuando ni en este monte, mira, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? Hermanos, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y entonces esto también nos destruye esa vanagloria y esa falsa doctrina judaizante que hay hoy en día, donde entonces la gente la gente no está preocupada, pero esta falsa doctrina está sembrando esta preocupación para que todo el mundo conozca sus raíces hebreas y de qué tribu de Israel son y que entonces Israel el primer lugar. Y mira, el propio Señor Jesús dijo, es que no se trata del monte, no se trata de la ciudad, sino se trata de adorar a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesús, en espíritu y en verdad, en el Espíritu Santo y en la verdad del Espíritu Santo. Esa es la esencia de la iglesia, mis hermanos, ¿sí? Y esto es bien importante porque entonces a veces algo que le ocurre a la iglesia es que nosotros, las personas que conformamos la iglesia, alargamos nuestras manos, alargamos nuestras opiniones, alargamos nuestros gustos, nuestras formas y vamos dañando el modelo y el orden que Dios tiene para la iglesia, ¿cierto? Esto es bien importante. Entonces, es decir, sí, desde el fondo de nuestro espíritu y guiados por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Hacia las realidades de Dios, ¿sí? Un Dios que es espíritu, superando así en la era mesiánica la antigua dispensación de símbolos y figuras. Porque esta es la idolatría y es lo que se ve en muchas iglesias tradicionales, que hay mucha simbología, hay muchas figuras, hay mucha idolatría. Y Dios, de hecho, siempre fue claro aborreciendo esas cosas. ¿Y por qué? Porque es que el templo, el verdadero templo somos las personas. El templo vivo y verdadero del único Dios vivo y verdadero lo constituyen las personas, ¿sí? O sea, los mismos creyentes. A veces hay que borrarnos esa imagen que el templo, vamos a ir al templo. El verdadero templo del Dios vivo somos la iglesia. Tal vez los musulmanes, tal vez los católicos, ¿sí? Tal vez los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, tal vez todas estas sectas sí construyen sus templos y templos falsos. Pero un cristiano, un creyente verdadero, cuando hable del templo, está hablando de la congregación. Esto es bien importante. A veces son más problemas del léxico, de cómo usamos la palabra, que recibimos de tradición, ¿sí? Entonces, todas estas definiciones, todo esto nos ayudan a contrarrestar, ¿cierto? El templocentrismo, o sea, como si el centro fuera el templo, el centro fuera lo que se conoce así como la estructura, el edificio. Y lo importante es el Señor,
siendo adorado y glorificado. Entonces aquí están los versículos que acabamos de leer. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ves? Somos nosotros. El Espíritu de Dios, mis hermanos, no está allá en cuatro paredes esperando a que vaya algún creyente a tener comunión con Él, no, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, en los creyentes, ¿sí? Cuando los salones se cierran, ¿sí? Que hay un salón vacío, ¿sí? 1 Corintios 6:16, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿Ves? Porque aún nosotros somos del Señor, nuestro cuerpo es del Señor. Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino sois que, mira, conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Esta es la iglesia. La iglesia se reúne, ¿sí? De que ahora somos conciudadanos, ¿sí? ¿De cuál ciudad? De la ciudad celestial, la ciudad de Dios, la ciudad de los redimidos. Y en esta ciudad, estos conciudadanos que somos, también somos ¿qué? La familia de Dios, ¿sí? Nosotros somos familia con todo verdadero creyente que cree en el Señor Jesús, sea que se reúna o no con nosotros, sea o no más maduro, ¿sí? O menos maduro que nosotros. Pero si cree verdaderamente en el Señor Jesús como Dios y Salvador, como único Dios verdadero, ¿sí? Entonces somos familia con Él. ¿Sí? Porque a veces hoy en día es tristemente ver que existiera como una competencia entre iglesias. ¿Sí? Y entonces no es que yo soy de la iglesia A y tú eres de la iglesia B y pues yo no te puedo visitar y tú me puedes visitar a mí porque es que yo soy de la A y tú eres de la B. ¿Cierto? Que eso es uno de los engaños que hoy tristemente se ve en el mundo. Y tristemente los pastores están más preocupados porque sus ovejas no se vayan de sus iglesias. Cuando es que uno no se va de la iglesia del Señor, si uno permanece, uno siempre está en la iglesia del Señor. Claro que sí existe, pues, la asamblea local donde nos reunimos y vamos tomando ciertas responsabilidades y debemos perseverar hasta que el Señor nos dé la indicación de tal vez que vamos a vivir a otra ciudad, pues va a ser más fácil reunirnos con los hermanos que están en esa ciudad. Pero aquí lo importante es tener la conciencia, hermanos, de que somos los mismos, la misma familia. Y esta familia, esta iglesia, ¿qué es? Pues mira, es edificada. Para eso es la iglesia, para que sea edificada. ¿Sobre qué? Pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Sí? ¿Y cuál es este fundamento? Pues la roca, el Señor Jesús. ¿Cierto? La piedra angular, el mismo Cristo Jesús. Porque es en Él en quien se edifica la iglesia. ¿Cierto? Y hoy tristemente vemos muchas asambleas que se edifican sobre un ministerio. El ministerio de la alabanza es muy bonito y la gente va porque es que le encanta la alabanza, ¿sí? O tristemente hoy en día muchas asambleas, muchas iglesias se edifican en un pastor. Y es que a mí me gusta este pastor y este pastor siempre me ha pastoreado y este pastor y este pastor y este pastor. Y ese también es otro error, ¿sí? Y así encontramos ciertas cosas que parece que las misiones o parece que ciertas doctrinas o ciertas ideas son la base y es lo más importante y es nuestra vida y es nuestra misión. Y no, y hay que recordar que la piedra angular, la base que verdaderamente va a permanecer es el Señor Jesús, ¿sí? No es el templo, no es que a mí me gusta este lugar es tan lindo, es tan cómodo, es tan grande, tan espacioso, es que aquí a mí me gustan las luces, no es que a mí aquí me gusta la alabanza. No, hermano, esa es una falsa fundamentación. Si nosotros nos reunimos en un lugar es por eso, ¿cierto? Porque debe ser nuestro motivo el Cristo, el Señor. Sea que me guste o no lo otro, es por el Señor Jesús.
En él, mira, cada edificio está siendo estructurado porque es que ese edificio somos nosotros. La palabra también dice, la cual casa somos vos, son ustedes, son vosotros, somos nosotros. Esa es la verdadera casa. En él, cada casa, cada iglesia, ¿sí? Está siendo estructurada y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu, porque somos nosotros el santuario del Señor. Esto es bien importante. Y entonces aquí vamos a quitarnos otro concepto, y es que la iglesia no es una organización religiosa, ¿sí? La división de los cristianos en confesiones o denominaciones es uno de los mayores obstáculos para nuestro testimonio y para la difusión del Evangelio. ¿Por qué? Mira, el mundo no ve la unidad del Espíritu existente en miembros de diversas confesiones, especialmente cuando el espíritu de capillita prevalece sobre la comunión de todos los verdaderos creyentes y solo se fijan en las distintas etiquetas. ¿Esto qué quiere decir? El Señor es el que establece la iglesia. La iglesia no existe porque nosotros vamos a la notaría y entonces allá dice, nosotros somos la iglesia los pollitos santos. Nosotros somos la iglesia las ovejas de Dios. Nosotros, bueno, si existe una iglesia así, pues perdonarán el ejemplo, ¿no? Así cayó. Pero la iglesia no es iglesia por eso, hermanos, porque alguien vaya a una notaría o a una registraduría, ¿sí? Y se ponga cierto nombre. Al contrario, eso lo que está demostrando es que estamos dividiendo la iglesia de Dios en facciones, ¿sí? Porque es que a mí me gusta la iglesia de esta forma o con esta ideología y formo mi capillita entonces, ¿sí? Y formo mi denominación, porque es que mi visión de iglesia es que lo más importante es el bautismo y formo mi iglesia. No, es que para mí lo más importante de la iglesia es el evangelismo y formo mi iglesia. Es que para mí lo más importante de la iglesia es que la gente se vuelva millonaria, entonces formo mi iglesia. ¿Cierto? Que son tristemente las malas formas, los malos testimonios que hay hoy en día, que al contrario, rompen la unidad que la iglesia debería tener. Sí, esto es bien importante, sí, porque, y es como la gente del mundo se burla, ¿no? Vaya, monte una iglesia ya en el garaje de su casa, ¿sí? Y pues bueno, en el garaje de mi casa se puede reunir la iglesia, claro que está, y es igual de santa y es igual de digna. Pero tristemente hoy en día, como decíamos, al hombre le encanta alargar la mano y ponerle apellido a la iglesia del Señor Jesús. Ni siquiera el Señor Jesús le puso nombre, ni siquiera el Señor Jesús le puso un título, ¿sí? Pero entonces somos nosotros los que debemos tener cuidado. Claramente, ahora, pues esto no vamos a desmeritar. Así que si nos reunimos en un lugar, pues donde dice iglesia, ta, 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 y allí estamos perseverando y allí estamos, ¿sí? Sirviendo al Señor y vemos que hay una sana doctrina y vemos que hay vida y que hay frutos del Espíritu, tampoco vamos a menospreciar esto. Pero lo que sí queremos, pues, dar por sentado es el orden del Señor y lo que Él estableció, a lo que tal vez nosotros hemos ido estableciendo y formando y cambiando. Entonces, sí, lo que sí es iglesia, que estábamos diciendo que lo que no es iglesia es el edificio como tal, ¿sí? O iglesia pues tampoco es, o la iglesia cristiana tampoco es aquellas personas que dicen que creen en el Señor y en realidad no creen en el Señor. Y entonces hoy hay iglesias de satanistas, hay iglesias de lesbianas, de gays, ¿sí? Hay iglesias donde las personas pecan y expresan su pecado, ¿sí? Y entonces hay que aceptarlas porque, como decimos, cualquiera puede ir a una notaria y decir que esto es iglesia. No, porque iglesia es la reunión de los verdaderos creyentes. Y un verdadero creyente es una persona que se ha arrepentido del pecado, una persona que aborrece el pecado, que no ama el pecado, que lo deja, que tal vez puede que siga luchando en algunas cosas con el pecado, mas aún así está perseverando en el Espíritu. Entonces, por eso es que no pueden existir
iglesias hoy en día donde reinan ciertos pecados, ¿sí? Y aún así dicen que se reúnen en el nombre del Señor, ¿cierto? Esto es bien, bien delicado, porque en realidad son sectas, ¿sí? Como sectas que entonces dicen que creen en Dios, pero niegan la divinidad de Cristo. Entonces, esa no es una iglesia verdadera, esa es una secta, porque están negando la divinidad de Cristo, ¿sí? Esto es más complejo, es más grande, pero bueno, digamos que pues damos la anotación para irnos exhortando y esto pese en nuestro corazón. Entonces, en la Biblia no hay una definición explícita de lo que es la iglesia, ¿cierto? Por ejemplo, en Efesios 1 habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿cierto? La plenitud de aquel que lo llena todo. En el capítulo 2 de la iglesia como el nuevo hombre. En el capítulo 3 del misterio de Cristo, que la iglesia es el misterio de Cristo. El capítulo 4 de la manera de edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y en el 5 de la responsabilidad de la iglesia. Y el capítulo 6 de la guerra espiritual que libra la iglesia. Entonces, el concepto básico de la iglesia como asamblea es que la iglesia es la congregación de los que han sido llamados a salir del mundo, unidos a Cristo, para que Dios pueda llevar a cabo su propósito. Entonces es muy raro, mis hermanos, cuando usted vea una iglesia y usted vea que esa iglesia vive como el mundo, habla como el mundo, se viste como el mundo. Uno dirá, ¿será que sí son iglesias? ¿Será que verdaderamente creen en el Señor o simplemente adoptaron y copiaron el nombre del Señor? ¿Sí? ¿Será que si han salido del mundo, por qué practican ciertos pecados? ¿Sí? ¿Por qué practican cierta idolatría? Ciertas formas. ¿Será que sí son iglesia? Entonces, aquí esto ya nos ayuda a que nuestros ojos vayan siendo abiertos. ¿Por qué? Porque esta es la parte práctica, es la más difícil. Porque la parte práctica involucra tiempo, pruebas, madurez. Si nosotros leemos la palabra, vamos a encontrar el modelo de la iglesia y tal vez lo contrastamos con nuestra vida y con la iglesia en la que nos reunimos y vamos a encontrar que tal vez no es muy así. Pero entonces, como decimos, no hay que menospreciar lo que el Señor ha hecho también, porque hay que recordar que también las iglesias van también paso a paso, van creciendo, van madurando, van aprendiendo, se van santificando, van madurando, ¿cierto? El Señor entonces va a ir edificando y este edificio va creciendo, no solo en personas, sino en madurez, en amor, en vida, en paz, en frutos, en dones, en talentos. Entonces también debemos tener un corazón misericordioso, que a veces entonces queremos que todo sea perfecto, que todo sea 100% bíblico, que todo sea, y muchas veces no va a ser así, muchas veces va a tomar años. Pero lo que sí es claro es que las bases, los principios sí deben ser bíblicos, santos, puros y conforme a la palabra. ¿Cierto? Entonces, repitiendo, la iglesia es un grupo de personas. La iglesia no es ni un edificio, ni una confesión de fe, ni una denominación, que es pues sencillamente una congregación de personas. Pero ¿qué es lo que distingue a ese grupo de personas y a esas asambleas que llamamos iglesias de los demás grupos de sociedades? Pues la respuesta es que aquí se trata de algo diferente, único en el mundo. La iglesia es un grupo de personas que han sido congregadas del mundo, ¿cierto? O sea, nosotros salimos del mundo. Y aunque tenemos todavía muchas cosas que se parecen al mundo y que nos gustan del mundo y de nuestra cultura, y es que de mi país, y es que en mi familia se hizo y se hace así, el Señor nos va a ir limpiando y nos va a ir perfeccionando a que sea conforme a Él. ¿Cierto? Entonces lo importante es este concepto, un llamamiento de salir de. El llamamiento de Dios tiene como consecuencia una segregación, ¿cierto? O sea, se separa. Término que significa separar, separación de ovejas. Y después de la segregación viene automáticamente la congregación, es decir, la reunión de ovejas. Si los hermanos leen estos versículos van a encontrar. Entonces lo que decíamos, estábamos en el mundo, éramos enemigos, éramos pecadores,
el Señor nos llama, el Señor, nosotros aceptamos ese llamamiento, el Señor nos salva y ahora somos sus ovejas, pero Él no nos dejó como ovejas suelticas, ¿no? Sino el que nos reunió para escuchar la voz del pastor, para estar con el pastor, ¿cierto? Entonces Él nos separó del mundo y ahora nos congregó, ¿cierto? Entonces, esto es bien importante. Y esto generalmente no es un esfuerzo, ¿sí? Esto no es algo por nosotros ni para nosotros, sino es algo que el Señor está haciendo. Y claro, nosotros tomamos la cruz, porque a veces como ovejas no me gusta estar con esta otra oveja, o a veces como oveja no me gusta estar en este lugar de este pasto. Yo quiero estar en otro lugar, pero nosotros tenemos que escuchar la voz del Señor para ver dónde Él quiere que como oveja nos reunamos. ¿Sí? Esto es bien, bien importante. Entonces, y estas personas van a tener que una nueva vida que es una vida que corporal, porque en el mundo estábamos solos, muertos en delitos y en pecados, pero ahora como miembros de la familia de Dios, como miembros, como piedras vivas que están siendo edificadas, ahora ya estamos llamados a una vida corporal. Por eso también es muy raro el que dice que es creyente y no se reúne con nadie. Ahí hay algo raro. Ahí hay algo que claramente está mal, porque el llamado no es para estar solos, sino para tener una vida corporal, independientemente de si me gustan o no me gustan los hermanos, independientemente de si me gusta o no me gusta el lugar de reunión, independientemente de si el lugar de reunión me queda cerca o me queda lejos, ¿sí? Si los hermanos a los cuales el Señor ha puesto cerca a nosotros son hermanos santos, verdaderos creyentes, pues estamos llamados a perseverar con ellos corporalmente. ¿Por qué? Como dice la palabra, como pámpanos, ¿sí? Nosotros somos pámpanos de una misma cepa, como piedras vivas de un mismo edificio, como miembros de un mismo cuerpo. Los cristianos debemos vivir corporalmente, ¿sí? Esta nueva vida a la cual hemos sido llamados. ¿Para qué? Para poder formar realmente una iglesia. Porque si la iglesia es la reunión de los santos, pero los santos están dispersos, pues ¿dónde está la iglesia? Deben haber por lo menos 2 o 3, ¿cierto? Pero si yo estoy solo y conozco al otro que es creyente y él también está solo, los dos tenemos un llamado a obedecer la palabra para juntarnos, ¿sí? Y si hay cosas que no nos gustan del uno y del otro, pues tomar la cruz, pagar un precio, sujetarnos al Señor para empezar a reunirnos como iglesia, ¿cierto? Todos juntos. ¿Qué dice la palabra? Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos, Hechos 2:44. Comían juntos con alegría, Hechos 2:46. La multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, Hechos 4:32. Claro, tal vez al comienzo no va a ser así, o al comienzo nuestras iglesias pasa tiempo y años y no hemos llegado a eso, pero sí estamos perseverando para llegar a eso. Eso es lo más importante, porque esa es la vida de iglesia. Sí, la iglesia no solo es para tomar bendiciones, sino para también tratarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, consolarnos unos a otros. Y en toda esta tarea el Señor va siendo glorificado y la iglesia va a dar un testimonio y va a ser una luz en lo alto. Esto es bien importante. Vemos en estos versículos esta unidad viva de todos los creyentes por Cristo y en Cristo. Los creyentes ya tienen una unidad realizada en el momento de la regeneración, ¿sí? Realizada en el momento de la regeneración espiritual, ¿cierto? Al haber recibido todos un mismo Cristo, Señor y Salvador nuestro. Pero esta unidad debe ser, ¿qué? Guardada, mutuamente enriquecida y perfeccionada. Esto hace parte de la vida de la iglesia, ¿cierto? La vida de la iglesia no solo es reunirnos, ir a las reuniones,
y a veces vernos para tomar un café, para celebrar un cumpleaños, cosas que hacen parte de la vida de la iglesia, sino lo central es guardar esta unidad que tenemos y enriquecerla y que sea perfeccionada para que el Señor sea glorificado y para que el mundo vea, ellos son diferentes. Claro, ellos son diferentes porque ellos no son como nosotros, no hablan, no se visten, no piensan como nosotros. Su forma de hablar, de cantar, de opinar, ¿sí? De vivir, de perdonar, es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque es conforme a un modelo y ese modelo es Cristo, ¿cierto? Esto es bien importante. Entonces la iglesia como organismo, regálenme en unos minuticos, mis hermanos, qué pena con ustedes. La iglesia como organismo es algo vivo espiritualmente, donde los diversos órganos y funciones esenciales vienen dados por el hecho de la unión vital con Cristo. ¿Cierto? Como dice la palabra, unos, dando el ejemplo del cuerpo, unos son ojos, unos son orejas, unos son manos, unos son pies, ¿sí? Pues somos miembros del mismo cuerpo, pero ¿es por qué? Porque estamos unidos a Cristo, ¿cierto? La unión vital con Cristo y de la participación en los dones del Espíritu, porque el Espíritu es el que edifica la iglesia. No somos nosotros las personas, sino el Espíritu por medio de nosotros con sus dones y talentos está edificando, organizando la iglesia, ¿cierto? Somos un organismo que el Señor está transmitiéndole vida y que cada vez tenga más vida, para que haga una obra, para que tenga frutos, ¿cierto? Entonces, mientras que la iglesia organizada es como el andamiaje o caparazón por el que dicho organismo se manifiesta al exterior en determinadas formas de administración y de gobierno, para distinguir bien entre ambos aspectos. Téngase en cuenta lo siguiente. Entonces, acá hay algunos asuntos, ya para terminar, última diapositiva, porque esto es importante, reconocer que somos un organismo vivo, pero que estamos organizados, porque a veces la gente cree que no hay organización, sea porque nos reunimos en las casas, sea porque nos reunimos en un local, ¿sí? Cuando la gente ve tal vez un local donde caben 2.000 personas, ahí dice, uy, acá sí hay organización. Pero tal vez cuando ven los que se reúnen en las casas piensan que no hay organización y no es así. Sí hay una organización del Señor. Entonces, como organismo, la iglesia es la comunidad de los creyentes unidos a Cristo por el Espíritu. Como iglesia organizada, es una agencia divina para la conversión de pecadores y la edificación de los fieles. ¿Cierto? Esa es la tarea de la iglesia. Ir y predicar para que se arrepientan, para que los pecadores se conviertan al Señor y una vez convertidos y hacen parte de la iglesia, sean edificados para que sean fieles. ¿Cierto? Como organismo, la iglesia está dotada de carismas, dones que posibilitan, el ministerio común de cada miembro. Cada uno de nosotros ahora tiene una tarea que hacer en la iglesia. No es que es el pastor, es el que toca, el pastor es el que enseña, el que preside, el que recibe la ofrenda, el que pone las sillas, el que reparte los folletos, el que sale con un megáfono, ¿sí? El que visita a los huérfanos, a los enfermos, ¿sí? No, todos tenemos una tarea, porque hay dones y talentos, ¿sí? Y como iglesia organizada, ¿sí? Pues funciona a través de los oficios y de los demás medios convenientes para su buen funcionamiento. Cuando cada miembro está haciendo su tarea, allí la tarea está organizada, la iglesia está organizada y está trabajando. Y por último, como organismo, la iglesia tiene dentro de sí misma el objetivo de su constitución, hacer de los inconversos por la palabra y el espíritu, ¿qué? Cristianos que crezcan hasta la medida de un varón perfecto. Como iglesia organizada es un medio para el perfeccionamiento de los santos. Entonces, la iglesia, además de ser un testimonio del Señor en la tierra, ser la amada del Señor en la tierra, de darle honra y gloria al Señor Jesús, ¿cierto? Está llamando a los inconversos para enseñarles la palabra y edificarlos y que cada uno de nosotros lleguemos a la perfección.
Por eso, mis hermanos, las personas que no se reúnen difícilmente y casi imposiblemente van a llegar a la perfección. Porque no somos llamados a ser Rolling Stone, ¿sí? Piedras rodantes, solitas por ahí en la bandera del Señor, no. Somos llamados a un cuerpo, a ser miembros los unos de los otros, a ser miembros de la casa de Dios, ¿cierto? Para guardarnos, para cuidarnos, para ponernos límites, para guardar la unidad, para caminar hacia la perfección. Esa es la tarea de la iglesia. Y en las iglesias en donde estemos debemos procurar esto y animar a los hermanos a que nos volvamos a esto, ¿sí? Más que andar predicando bendiciones y promesas y profecías para nuestro bien y nuestro bien y nuestra gloria, primeramente es para darle la gloria al Señor, para predicar el Evangelio y para perfeccionar a los santos, ¿cierto? Bueno, entonces creo que hasta aquí, mis hermanos, perdón estos minutos que me pasé, pero bueno, la idea era como dar esta pequeña introducción a lo que es la iglesia, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé si hay algunas preguntas, comentarios, ¿sí? Yo sé que fue harto tema, pero de esto se trata, ¿no? De ir avanzando, ir poniendo una base para irlo meditando. Mi hermanita Isabel, Bueno, profe, trato de no demorarme. no, Primero tranquilo. porque me gusta participar y segundo pues para que los demás hermanos también se motiven a participar. Bueno, dos preguntitas. La primera, esto que estamos haciendo de los estudios bíblicos, también podríamos llamar que estoy en la iglesia, por supuesto, me imagino yo, porque ese concepto con el que uno fue formado, por lo menos yo vengo de una formación así donde vamos a la iglesia, toda la iglesia, y crecí en una iglesia muy grande, entonces cómo Dios ha venido cambiando eso hasta llegar al punto y más después de pandemia donde la iglesia se ha venido conformando de pequeños grupos. Entonces, la primera pregunta sería, ¿esto que estamos haciendo, a pesar de que es virtual, es iglesia? Sería la primera. Y segundo, en una opinión de pronto rápido, si alguno la quiere contestar, ¿por qué razón será que las iglesias pequeñas, yo vengo de iglesia grande, ya después, bueno, una más pequeña, más medianita, y bueno, ya después en una transición de no estar en una iglesia así, ¿por qué razón son las iglesias más grandes, las que más tienen todo eso que hablaba al comienzo el pastor, que las pantallas, que la comodidad, que una mano de ministerio son las que más crecen? ¿Y por qué las iglesias donde realmente se enseña la palabra como debe ser? Que me he dado cuenta mucho de eso, o sea, las iglesias pequeñas, la mayoría explican la palabra como correctamente, por qué cuesta el crecimiento a nivel numérico, llamémoslo así, porque esas iglesias les cuesta tanto el crecimiento y muchas veces lo digo por un amigo incluso también que predica en una iglesia, es una iglesia pequeñita y nunca crecen ni nada, y por qué las grandes que muchas veces incluso nos enseñan la doctrina correctamente, si no se habla más de prosperidad, de bendición, aumentan en gran medida su cantidad de miembros. Amén, mi hermanita. De hecho, me robaste la pregunta porque sí tenía pensado preguntarle si ustedes creían que ahora que nosotros estamos aquí en esta clase y oramos, estamos escuchando, estudiando la palabra y opinamos si éramos iglesia, ¿sí? Y pues la respuesta es que sí, claro que somos iglesia. ¿Qué dice el Señor? Que donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Claro, tal vez tú estás en tu casa, ¿sí? Yo estoy en mi casa, el cierto Gracielista está en su casa, porque pues bueno, esta es una reunión especial de modo virtual, ¿sí? Más aún así nuestros espíritus, mis hermanos, están delante del Señor, ¿cierto? Nuestra presencia está delante del Señor. Y nos estamos viendo y nos estamos escuchando, ¿sí? Y también estamos dando gloria al Señor. Entonces sí somos iglesia y somos parte de la iglesia. Lo que sí hay que tener cuidado es cuando entonces a veces pensamos que no, es que nos vamos a ir a ver una película y entonces todos nos vamos al cine y entonces sí,
y vamos a una película cualquiera, entonces decimos, no, es que estaba en reunión de la iglesia, pero ¿será que eso era una reunión de la iglesia? Seguramente no, simplemente éramos un grupo de creyentes, de hermanos, ¿sí? Que fuimos a ver una película, pero eso no es una reunión de iglesia, porque una reunión de iglesia es donde se ora, donde se separa el tiempo, se consagra el tiempo, donde estamos o estudiando la palabra o compartiendo, ¿cierto? Eso esa parte es bien importante. Pero claro que somos iglesia y seguramente somos hermanos que nos reunimos en diferentes lugares, en diferente contexto, pero cuando sabemos que somos verdaderos creyentes, que estamos buscando al Señor, podemos tener esa paz de que estamos en una reunión con la iglesia estudiando la palabra, ¿cierto? Esto es bien. Y en cuanto a la segunda pregunta, mi hermana, pues lo que pasa es que en estos modelos que hay de iglesia, en la mega iglesia, ¿sí? Donde tristemente también la enseñanza muchas veces es muy superficial y es muy Dios te ama y bendiciones y declara tu carro rojo y declara a tu esposo y bueno, etcétera. Pues tristemente eso es lo que le gusta a la carne. A la carne le gusta que la consientan, que le prometan, que le profeticen, ¿sí? A todos nos gusta eso, ¿sí? A todos nos gustan que nos digan, tus problemas se van a resolver. Tú eres una hija del rey y nada te va a pasar. Y hay ciertas verdades ahí bíblicas, las hay, ¿cierto? Pero esa no es la esencia, esa no es la esencia. Y como eso le agrada más a la carne, pues es más fácil que las personas vayan, ¿cierto? ¿Y por qué en los grupos pequeños, sí? Es más difícil el crecimiento. Porque claro, cuando tú vas a una reunión donde se reúnen 3.000 personas, por mucho tú conocerás a la persona que está a tu lado, ¿sí? Que te conoce tú cómo eres, tú cómo opinas, tú cómo vives, cómo vas en tu trabajo. Por mucho una. Pero cuando tú vas a un grupo más pequeño, las personas te van a conocer más, ¿sí? Van a saber tú cómo opinas, cómo hablas, cómo es tu hogar, tu familia, tu trabajo, qué problemas tienes. Y entonces, cuando las personas son más cercanas a nosotros, a nuestra carne, eso le incomoda más, ¿sí? Y entonces tomar la cruz es más difícil. Porque ¿qué le gusta o qué nos gusta a las personas? Ir a la iglesia, escuchar un mensaje y me voy. Pero la iglesia no se trata de eso, la iglesia se trata de que como somos miembros, nos conocemos, nos pulimos, nos apoyamos, nos perfeccionamos y eso significa a veces la cruz, ¿sí? Es más fácil ir a un lugar donde tú solamente vas y te sientas, escuchas y te vas, a ir a un lugar donde tú tienes que abrir la puerta, tienes que limpiar el baño, ¿sí? Al día siguiente tienes que ayudar con los niños y luego al día siguiente, ¿ves? Eres más activo. Y a la carne eso no le gusta. La disciplina, la consagración, ¿sí? Es más compleja en estos lugares, pero es más verdadera, es más santa. Entonces, eso pasa. A los ojos, a nosotros ¿cómo se dice? Nos deslumbra más las luces, la pantalla gigante, ¿cierto? El pastor que viene a Estados Unidos, que viene a tal lado. Y ahora, no quiero decir que eso esté mal, no, claro que eso también tiene cierta gloria. Pero es que cuando nuestra fe cristiana y nuestra vida se deslumbra es por eso y no porque, oiga, somos miembros, nos conocemos, yo sirvo, ¿cierto? Y si te das cuenta también a veces en las mega iglesias son una, dos o tres personas las que a veces quieren hacer todo. Y a la carne a veces le gusta eso. Uy, no, yo no quiero ser el que enseña, que enseñe ese. No, yo no quiero ser el que toque ese. Pero en una iglesia más pequeña, decir, oiga, no, yo tengo que crecer para que entonces alguien predique. Oiga, no, yo tengo que aprender a tocar un instrumento para que entonces haya alabanza, ¿sí? Y cada una a veces tiene, por ejemplo, a veces de las iglesias grandes deberíamos aprender que son muy organizados, ¿sí? A veces manejan muy bien los tiempos, a veces ellos son muchos más organizados en hacer jornadas de evangelismo, ¿sí? Cada uno va a tener cierto punto. Entonces, pero lo que sí es claro es que el modelo bíblico es como ir empezando en grupos que van creciendo, van creciendo. Si ya un grupo pequeño no crece al pasar los años, ya debemos analizar, bueno, ¿qué pasa?
nos acostumbramos, nos acomodamos, estamos, sí, a veces eso es lo que pasa. Pero lo normal de una iglesia es crecer, crecer también en número, pero también en frutos, en trabajos. Porque ¿de qué me sirve a mí si voy a una iglesia que van 1000 personas o a una iglesia que van 10 y yo a las dos voy, escucho y me voy? Y nunca oro, nunca tengo comunión con mis hermanos, ¿sí? Nunca dejo que ellos toquen mi vida, ¿sí? O sea, nosotros en realidad nuestros hogares deberían ser hogares que son tocados por la iglesia. La gente debería saber cómo es mi hogar, cómo es mi esposo conmigo, mi esposa conmigo, mis hijos, ¿sí? Nosotros en la iglesia nunca debemos ser espectadores, nunca. Nosotros en la iglesia debemos ser participantes activos, ¿sí? Donde alguna tarea tenemos. Claro, tal vez al comienzo no nos van a poner a predicar, no nos van a poner a ministrar la alabanza, no nos van a poner a ministrar las ofrendas, no nos van a poner a hacer los que salen a evangelizar, porque hay cierto crecimiento, ¿no? Pero esa es la idea. Mira que el Señor Jesús nos dio ejemplo, porque Él, teniendo cientos de discípulos, Él escogió solo a 12. ¿Ves? Él no empezó por un grupo grande. Él perfectamente cuando alimentó a los 5000, ¿sí? Él hubiera dicho, listo, no, ya, nosotros 5000 ya nos vamos, no. Él nos dio ejemplo y empezó con 12. Y con 12 fue creciendo, 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 ¿sí? ¿Para qué? Porque la idea no es llenarnos de personas que no se conocen unas a otras, no. La idea es irnos llenando también de creyentes, pero que todos nos conocemos, nos amamos, nos preocupamos. Entonces, son formas que vamos a ir aprendiendo, Dios mediante. Y el Señor también está allá, como también está acá, ¿cierto? No hay que menospreciar eso tampoco ni creernos de quién es más iglesia o quién es menos iglesia, el Señor nos guarde de eso. A menos de que identifiquemos claramente falsas doctrinas, abusos de la fe, sí, yo creo que ahí ya uno puede tenerse una postura y una opinión más firme. Sí, bueno, mis hermanos, yo creo que por el tiempo no les robo más tiempo, pero entonces ya en la próxima clase igual vamos a seguir hablando ya de la iglesia, ciertos asuntos, ¿sí? Y bueno, confiamos en el Señor, que todo pues sea siempre todo es ser para edificar, mis hermanos, ¿sí? Siempre es para edificar. Y si en algo vemos que nosotros u otros fallan, antes de juzgarlos a ellos, juzguémonos a nosotros y en silencio esperemos en el Señor hasta que Él nos diga así cuándo hablar, cuándo opinar, ¿cierto? Porque estos asuntos prácticos a veces hay que ser más delicados también. Mostrar la verdad, pero con delicadeza y con pureza, ¿no? Porque la idea es aprender y no herir, ¿sí? La ovejita que está herida, el redil que está herido o está mal, no ir a herirlo, sino al contrario, nosotros ser luz para ellos y ellos para nosotros. Entonces, un abrazo, mis hermanos, chao, chao, bendiciones, gracias por su paciencia, por su participación. Y entonces, una feliz noche a todos.